Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a otra tarde más de aprendizajes en OCH Elite. Hoy abordaremos el apasionante mundo de la valoración de empresas. Durante esta charla exploraremos juntos los principios fundamentales que subyacen en torno a la valoración de empresas, así como herramientas que permiten aumentar el valor de las compañías. Es un privilegio para nosotros abordar este tema y sobre todo hacerlo de la mano de un gran experto como es el doctor Elkin Salazar, quien nos acompañará. Hablándoles un poquito más de él, es experto economista con diversas especialidades en mercadeo y finanzas, con más de 30 años de trayectoria en el sector bancario y de servicios financieros para el ambiente corporativo. Actualmente se desempeña como gerente de OCH Finanzas y Transacciones, firma que lidera con un equipo multidisciplinario del área legal, fiscal y contable, especializados en fusiones y adquisiciones. Esperamos que este espacio sea de gran valor para todos y los apoye en la toma de decisiones informadas. También les recalcamos que estamos activos para escucharlos, pueden dejarnos sus inquietudes o comentarios en el chat para que puedan ser respondidos al finalizar la ponencia. O si desean, les podemos dar el espacio para que manifiesten sus opiniones. Sin más preámbulos, bienvenido, doctor Elkin. Gracias, Cindy. Pues para mí es un gusto y un honor estar aquí hablando de un tema que es trascendente a nivel empresarial, es cuánto valen las empresas. Y vamos a tocar algunos aspectos, obviamente, en forma muy general, pero que les permitirá a todos ustedes conocer y entender por qué la valoración de empresas es importante y cómo podemos hacer que nuestras empresas valgan más. Sin más preámbulo, pues quiero compartir la presentación para que nos sirva como guía de esta tarea. Valorar empresas no es simple y llanamente, ¿no? Para que valga más y se acabó. No, realmente lo más importante para decir que una valoración es importante, que debe ser realizada y para qué debe ser realizada es previamente definir un plan estratégico. Se piensa muchas veces que valorar una empresa es simplemente decir un precio para que luego se pueda decir que este es el precio por el cual se podría hacer una transacción. Realmente no es tan sencillo. Por eso es importante que cuando un empresario decide valorar una empresa, debe contar con un plan estratégico. ¿Por qué la debe valorar? Pueden surgir una serie de preguntas, como es, por ejemplo, en el empresario saber hoy cuánto vale mi empresa, cuánto darían por ella, o porque quiero simplemente venderla, porque estoy aburrido, porque ya estoy cansado, porque quiero buscar otro reto, porque mis hijos no quieren seguir el desarrollo de la empresa porque se han dedicado a otras actividades. Hay muchas razones para vender. Cualquiera de ellas hace que sea importante entender cuánto vale hoy la empresa y, obviamente, saber por qué vale lo que vale. ¿No? Como les dije en un comienzo, no se trata simplemente de un valor, sino de que ese valor tiene una serie de constituyentes y de elementos que hay que tener en cuenta y que abarcan toda la integralidad de la empresa. De allí que una valoración no es simplemente un resultado, sino que es digamos, el paso final de una serie de elementos que se revisan al interior de la empresa. También puede pasar, y hemos visto estos casos de empresas que han sido compradas, digamos, de una forma, no la palabra sería de una manera convencional, en el sentido de que hacen una negociación entre dos partes y finalmente la tiene, la quiere operar, pero no sabe decir qué fue lo que compró, porque realmente en las técnicas de valoración se observan una serie de elementos integrales que abarcan toda la empresa que permiten determinar qué es exactamente lo que estoy comprando o que estoy vendiendo. Y obviamente, lo más importante de entender una valoración es qué debo hacer para que valga más. Estos elementos los
intentaremos, perdón, los veremos entonces en este media hora, calculo yo, que podemos abarcarlos de la mejor manera. Un plan estratégico, como les comenté al principio, no es simplemente vender y ya, no es vender simplemente, es más que eso. Es vender con un objetivo claro enfrente. Y ese objetivo en claro, ese objetivo enfrente debe abarcar a toda la empresa. Por eso hablo de que es un plan estratégico integral. Vamos a empezar por uno de los elementos más importantes. Una empresa está constituida normalmente es para atender un mercado. No importa cuál es el mercado, pero siempre una empresa que se constituye es para atender un mercado específico, sea grande, sea pequeño, sea local, sea internacional, no importa el alcance de ese mercado, lo importante al constituir una empresa es que está buscando vender o un producto o un servicio a un grupo de empresas o de personas, que es lo que denominamos mercado. Si una empresa mantiene el foco en el mercado, está significando con eso que está concentrada en atender un mercado y creer y pensar que lo está atendiendo de una manera, digamos, eficiente e integral. Si una empresa mantiene el foco en el mercado, podemos hablar de que está atendiendo la esencia por la cual fue constituida. Eh, no tiene sentido constituir una empresa si no es para atender un mercado en el producto o en el servicio que quiera atender. El mercado, básicamente, y quizás la mayoría de las empresas lo conocen bien, saben cuál es, dónde está su alcance, hasta dónde llega, cuáles son sus componentes, cuál es el perfil demográfico que tiene, dónde está ubicado, cómo llega a él. Esos son los elementos que permiten entenderlo. Después de conocer y entender el mercado, la forma más importante para llegar a atenderlo es a través de unos mecanismos de distribución y unos mecanismos en los que el producto o el servicio es llevado hasta el lugar donde se requiere y es donde está el mercado, donde está el cliente. Y desarrollarlo, o sea, además de conocerlo, entenderlo y atenderlo y llevar el producto o el servicio hasta donde está el cliente, es que eso no se estanque, que eso crezca y se desarrolle con el tiempo. Entonces, un mercado no es simplemente saber cuál es, sino que también conocer y entender cómo lo puedo desarrollar. Y esa es mi premisa básica como empresario. Uno de los elementos más importantes, ya conociendo que la realidad del mercado es lo que a nosotros nos interesa, es una serie de elementos que se tienen en cuenta en la valoración de una empresa. Son los elementos financieros, son los elementos de mercado, son los elementos de estructura, los elementos de equilibrio en toda su estructura y todos aquellos aspectos que permiten ser utilizados en el ejercicio financiero de valorar una empresa. Les voy a contar estos elementos en forma muy sucinta para que en cada uno de ellos miremos por qué es importante y qué nos permite o qué deberíamos hacer después de conocido o de entendido cuál es el mercado al que vamos a llegar y sobre todo cómo debemos estructurar nuestra compañía para que cada vez valga más, para que cuando se haga una valoración, o sea, una medición de su valor, vamos a tener una maximización de este. Primero es lograr una estructura financiera equilibrada. Para nadie es un secreto y todos sabemos, eh, ya sea que estemos en el mundo empresarial o no, que lo más importante, de uno de los más importantes recursos que se mueven en una empresa son los recursos financieros, el dinero, tanto que, o como el que entra por las ventas, como el que se gasta por los costos y gastos, como el que es necesario para poder desarrollar una infraestructura. Toda esta estructura financiera debe ser equilibrada para poder lograr que se maximice el valor de la compañía.
Por eso, en este sentido equilibrada, ¿qué quiere decir? Debe haber un balance entre los recursos proveídos por las entidades financieras, por los proveedores y por los socios. Cada uno de estos recursos tienen un costo distinto y al tener un costo distinto impactan diferente el resultado financiero de la compañía y por ende balancean o desbalancean la maximización de una rentabilidad que una empresa tiene. La valoración en el fondo lo que consiste es en determinar cuál es el rendimiento de la compañía y analizar qué tan permanente es en el tiempo para poder decirle tanto a los accionistas o a un potencial inversionista que esta empresa es capaz de generar esta cantidad de rentabilidad, esta cantidad de recursos. O sea, empresas se venden o se compran es por su capacidad de generar rentabilidad. Nadie va a invertir en una empresa en la que presumen que hay pérdida, ni va a buscar una empresa que puede que estén en pérdida en este momento, pero que entienda que conociéndolo y desarrollando su mercado, buscando ese plan estratégico que les comenté en un principio, que pueden generar la utilidad suficiente para decir que esta empresa es atractiva. Esa utilidad, en términos técnicos, lo que se hace para una valoración es crear y desarrollar un flujo financiero en el futuro que se trae a valor presente. Esa es una de las metodologías que se utiliza en la valoración, el de flujo de caja libre descontado, en el que los recursos que la empresa genera se ven reflejados. Es en la utilidad, porque la utilidad es la suma final del resultado de una compañía traída a valor presente, es lo que determina cuál es la esencia del valor de esta compañía. Nosotros particularmente, además de usar este elemento, pues hacemos una comparación que se llama múltiplos de EBITDA. Cuando hacemos este tipo de evaluación de proyecciones financieras, encontramos es básicamente un EBITDA ajustado. El EBITDA es una variable, para los no conocedores, es una sigla en inglés que significa ganancias antes de impuestos, amortizaciones e intereses, de tal manera que es la cantidad de dinero o la rentabilidad que genera la compañía con su negocio principal. De esa manera se determina con el negocio principal, o sea, quitando todo aquello que no es el verdadero negocio, el core business de una empresa, podemos determinar esa utilidad que genera, esa generación de efectivo y que es la que se analiza a través de un flujo de caja libre descontado hacia el presente para obtener el valor de esa compañía y se compara con otras metodologías como los múltiplos de EBITDA. Los múltiplos de EBITDA en el mercado de transacciones en fusiones y adquisiciones es una forma en la que se acostumbra a vender empresas, por decir algo. Una empresa con cualquiera, no vamos a todavía particularizar, una empresa de un sector determinado, por decir algo, el sector de abarrotes, puede ser, se acostumbra en ese sector vender una empresa 10 veces el EBITDA. Entonces, lo que se hace en el cálculo de una valoración es calcular un EBITDA ajustado lo más objetivo posible, aplicar este indicador de múltiplos de EBITDA y decir, este es el valor. Y ese valor a su vez ajustarse con las características que hagan que la empresa valga o más o valga menos. Y esa es parte de la magia de valorar una empresa y eso es parte de lo que también vamos a ver hoy. ¿Qué elementos empujan el valor hacia arriba y qué elementos lo empujan hacia abajo? Ese balance entre proveedores, entidades financieras y socios es muy importante porque allí es de donde se originan los recursos que una compañía administra con el fin o de financiar su proceso de prestación del servicio o su proceso de fabricación o su proceso de ser empresa. Los proveedores, porque obviamente ellos financian cuando le dan a una empresa una cantidad de días determinados para que les paguen
los servicios que ellos prestan o la materia prima que ellos proporcionan a la compañía. La parte de las entidades financieras es muy lógica, los préstamos y los créditos es algo del dinero que entra a una compañía para poder ser invertido al interior y lograr que la compañía opere normalmente. Y los socios, que obviamente como fundadores, con su semilla de capital inicial, son los llamados al crear esta compañía, al ser el emprendedor o al ser el constituyente de la compañía, el que está llamado a poner ese capital inicial, que es el que se pone en marcha para poder lograr el objetivo final, el objeto social de la compañía que ha sido constituida. Entre las tres debe haber equilibrio porque todos son elementos de costo muy distintos. En el caso del capital que proponen los socios, hay un costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad del socio? Básicamente, el de simple y llanamente, invierto aquí o invierto en otra parte donde me da más rentabilidad. Él toma esa decisión con base a lo que él aparentemente entiende como es su mejor rentabilidad de los recursos que tiene. La entidad financiera tiene un costo que todos conocemos muy bien, que es el costo financiero, la tasa de interés. Esa es una variable muy conocida y que es entendida por el empresario y que da entra a comparar con las posibilidades que un socio tiene de rentabilidad. Un ejemplo sencillo, si una entidad financiera tiene un costo más alto que la posibilidad de que el socio, o mejor dicho, que el socio vea representada en su rentabilidad la devolución de los recursos que ha invertido, pues dirá que no tiene sentido invertir porque le va a costar más a él pagar los bancos que recibir la rentabilidad que él pretende del negocio en el que acaba de invertir. Los proveedores normalmente no tienen un costo financiero asociado, pero básicamente, bueno, obviamente eso depende de cada caso particular, pero la financiación de los proveedores se oculta a través de los plazos que entregan. Probablemente el precio tenga involucrado el costo y es aparentemente sin costo, pero igual tiene la posibilidad de que si se le paga anticipadamente hay un ingreso de recursos y una disminución del precio, lo cual implica un impacto positivo en la rentabilidad. Ese es un juego que tiene que hacer el empresario para equilibrarse. La financiación de proveedores, la financiación con entidades financieras y la financiación con recursos propios. Otro elemento de balance que debe haber en la financiación, no importa de dónde provenga, es el balance entre la financiación del corto plazo y de largo plazo. ¿Qué entendemos por corto plazo? Es básicamente lo que se refiere a necesidades de capital de trabajo. ¿Y qué es de largo plazo? Que son las necesidades de inversión en maquinaria y equipo o en proyectos de largo plazo. El ejemplo que se me ocurre más fácil para entender qué quiere decir ese balance es que quiere decir que lo que yo necesito a corto plazo para operar a la empresa, como es por ejemplo el capital de trabajo, que normalmente yo financio cartera a 30 días, los proveedores me financian a 30, 90 días, en el mejor de los casos. Son operaciones que realmente nunca pasan o lo normal es que no pasen de 180 días. Eso es corto plazo. Pero, por ejemplo, si yo no tengo eh, unos recursos y me toca buscar la financiación, pues yo debería equilibrar esto con fuentes de corto plazo para que sea equilibrado. Por el contrario, si yo tengo una inversión, o sea, tuve que comprar unas maquinarias para desarrollar mi empresa con el fin de ser más eficiente, producir más, ese es un recurso que va a estar en la compañía mucho tiempo, que normalmente tiene un valor importante, entonces su costo es alto. Y al ser alto, pues obviamente financiarlo va a implicar unos recursos mucho más cuantiosos. Esa financiación no puede ser a corto plazo. ¿Cómo podemos financiar una máquina con un sobregiro? No tendría sentido, por la sencilla razón de que en 30 días hay que pagar el sobregiro y la máquina va a durar en la compañía por lo menos 5 años. Entonces, el balance tiene que ser lógico. Una operación de financiación de un activo fijo debe ser de largo plazo, equivalente al por lo menos al tiempo en el que se considera que la máquina
va a generar el suficiente retorno para cubrir la inversión. Entonces, esto debe estar balanceado. Corto plazo, financia a corto plazo. Largo plazo, financia inversiones de largo plazo. Un costo financiero eficiente es otro elemento muy importante dentro de ese equilibrio. En el mercado existen muchas alternativas de financiación. Esas alternativas, dependiendo de muchos factores, tienen costos diferenciales. Esos costos para la empresa significan tasas de interés o entre más bajas o más altas. La tasa de interés es clave en el sostenimiento, en la sostenibilidad y en la posibilidad de que una empresa salga adelante. ¿En qué sentido lo digo? Realmente una financiación muy costosa que implique que la empresa no tenga recursos para poder desarrollar su actividad, la puede llevar simple y llanamente a la quiebra. Entonces, el costo financiero debe ser equilibrado y debe ser consecuente con las fuentes de financiación que mencionamos, de corto y de largo plazo, y del origen de ella, que sea de proveedores, entidades financieras o socios. Si una empresa solo busca crecer y desarrollarse con créditos de terceros, puede ser entidades financieras, o en el peor de los casos, de gente ajena a la compañía que no sean socios, a unas tasas muy altas, pues está quizás arriesgando un elemento muy importante de su empresa, que es el costo financiero, que no es ya eficiente y que puede simple y llanamente sacrificar una rentabilidad importante para el desarrollo de su compañía. Hasta aquí hemos visto los elementos para lograr una estructura financiera equilibrada y que son determinantes en el valor de una compañía. Un elemento muy importante para que una empresa valga más es buscar reducir las necesidades de capital de trabajo y mantener siempre un fondo de liquidez. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay que hacer un eficiente uso del capital de trabajo neto operativo de la compañía. ¿Qué es el capital de trabajo neto operativo de la compañía? Es el agregado de la cartera más perdón, que se financia básicamente con los proveedores y con el capital de trabajo el capital que los socios proporcionan en el corto plazo. De tal manera que el capital de trabajo neto operativo es lo que también usando una palabra tal vez más fácil de entender, es el capital operacional de la compañía, el capital de trabajo que la compañía necesita diariamente para funcionar. Por eso es clave un eficiente uso de este capital, porque hay un equilibrio en ese capital que se mide normalmente en días. Es una ecuación relativamente simple de entender y es que lo que una empresa necesita en su día a día, además el efectivo, es la cartera, que es la que proporciona los recursos que los clientes van pagando, los inventarios como un elemento clave dentro de ese capital de trabajo y que hay que financiar, y por un lado, y por el otro lado, por el lado del pasivo, digamos, o de la fuente de financiación, están los proveedores, está la mano de obra, que de alguna manera cuando se paga cada 30 días, durante esos 30 días, mientras las personas están trabajando y laborando en la compañía, como se les paga al final de la quincena o al final del mes, de alguna manera hay una financiación eh, que la empresa está utilizando mientras les paga. Lo mismo sucede con los impuestos, que se van pagando de acuerdo a los plazos que ha puesto la DIAN. Hay unas financiaciones disfrazadas. Toda esa suma de recursos es lo que es el capital de trabajo neto operativo. Haciendo uso eficiente de este quiere decir es maximizar el recaudo de cartera, hacer el mejor uso del inventario que tiene, no congelar un inventario simple y llanamente porque hay que tenerlo, sino porque corresponda a eso más bien a unas necesidades de tipo operativo. Por decir, alguna empresa que tenga la necesidad de importar desde el exterior
y cuando hablo del exterior, no aquí cerquita, sino quizás desde China o desde Europa, requiere un eficiente uso de ese inventario porque tiene que contar con los tiempos de traslado, primero de compra de la mercancía, de la financiación de esta, de la traída hasta el puerto, del puerto hasta la sede donde está su empresa. Todo ese tiempo el empresario debe hacer lo posible porque ese tiempo de traslado hasta lograr de que esa materia prima esté en su inventario sea el mínimo posible. Primero porque le cuesta menos. Segundo porque así puede hacerlo, convertirlo en un producto que pueda vender, de tal manera que pueda minimizar ese ciclo de capital de trabajo. A eso me refiero con hacer eficiente el uso. Un empresario tiene que vigilar todo ese trayecto y pongo solo el ejemplo del inventario. En el caso de la cartera, que es otro ejemplo que puedo utilizar, es esa cartera como parte de ese capital de trabajo, debo procurar que sea el saldo mínimo posible. Está bien que para vender es muchas veces necesario establecer unas políticas de crédito a los compradores flexibles, que sean superiores a los 30 días, a los 90 días en muchos casos. Allí hay una financiación que nosotros como empresarios le estamos dando a un cliente. Muchas veces es un factor de competencia, obviamente. Fácilmente a un empresario le dicen, no, es que su competidor me vende a 90 días y usted solo me está vendiendo a 30. Hay que entrar a negociar esos elementos. Hay sectores que son muy proclives a eso, otros no tanto, pero en general, de acuerdo al sector, se tienen ciertas prácticas que buscar que ese eficiente uso de ese capital de trabajo, minimizando la cartera, minimizando el uso de inventario, agilizando los pagos a proveedores o maximizando que el pago al proveedor sea lo más extendido posible si es, fíjense en la figura al revés de la cartera en el caso de cuando uno es el empresario, la cartera juega al revés en el caso del proveedor. Él tiene una cartera que quieran que nosotros se la paguemos lo más rápido posible. Todos estos juegos de maximizar y minimizar, de negociar, es a lo que se enfrenta el empresario en el día a día. Hacer un eficiente uso de esto implica una mayor valoración de una empresa. Minimizar el ciclo operacional es fruto de esto que estoy diciendo. Un ciclo operacional es básicamente, matemáticamente, es la suma de los días de cartera más los días de inventario menos los días de proveedores. Eso da un resultado en días también. Cada sector tiene un ciclo operacional de acuerdo a su actividad. Hay sectores, obviamente, sin ser en eso, pues, muy misteriosos. Por decir algo, sectores como la panadería, el lácteo, pues entendemos lógicamente que son sectores que viven del día a día. Entonces, el ciclo operacional de un sector como ese es normalmente muy corto. Lo mismo pasa en general con el sector de abarrotes y el sector comercial, pero hay sectores que tienen un ciclo operacional mucho más largo. Ejemplo, el sector de los vehículos automotores. Vender un vehículo, lo normal es que eh, tome más de 30 días. Entonces son ciclos operacionales relativamente largos. Y en maquinarias especializadas tiende a ser todavía más largo. No se puede pensar que se puede vender vehículos con un ciclo operacional de solo 5 días, una semana o 2 semanas. No tendría mucho sentido desde el punto de vista empresarial. Pero si yo vendo en 15 días y mi ciclo operacional de una lechería o de una panadería o de un producto de consumo masivo, me demoro en mi ciclo 8 o 15 días, estoy realmente arriesgando mucho para la rotación de mi capital de trabajo. Entonces, miren que cada sector trae un ciclo operacional diferente. ¿Cómo hago yo para que valore más, tenga mayor valor una compañía? Pues minimizando ese ciclo operacional o maximizando su rotación, que es la misma forma de decir. Obviamente que eso es fácil decirlo y no tanto hacerlo, pero para ello se deben mantener unas políticas o crearlas si no las tienen, unas políticas proactivas de cartera, de inventarios y de proveedores. Un empresario que quiere ver que su empresa valga más debe tener muy clara esa política.
de cartera, inventarios y proveedores. Igual que lo que acabo de decir, eso no se trata simplemente de poner una política de cartera. No, yo solo le vendo a ustedes hasta 30 días, a 40 días. No, ustedes saben que el mercado tiende a buscar la flexibilidad. Esa política de cartera tiene que entender y comprender a qué mercado estoy llegando para que sea efectiva. Porque una política muy bien escrita, muy bonita, pero rígida, que no entienda las necesidades de los clientes, es letra muerta. Lo mismo pasa con una política de inventarios y con una política de proveedores. Debe acogerse a las necesidades y realidades de un mercado. Como siempre, en estos casos hay que ser proactivo. Por eso pongo allí como frase, prevenir es mejor. En la medida en que, disculpen, puedo prevenir y entender el comportamiento de mi ciclo operacional por la realidad del mercado que conozco como empresario, pues voy haciendo la tarea para aumentar el valor de mi compañía. Aquí voy a hacer un comentario o otro punto dentro de cómo hacemos para que mi compañía valga más. Minimizar la inversión en activos fijos. Suena como un poco contradictorio. ¿Cómo así? ¿Cómo va a valer más mi compañía si yo no invierto en los activos fijos? Yo no estoy diciendo que eliminemos la inversión en activos fijos. Estoy hablando de minimizar. ¿Qué quiere decir esa expresión de minimizar? Que me debo concentrar es en los activos fijos relacionados con la operación directa. Hay un error de los empresarios muy frecuente, es mezclar sus inversiones personales, sus inversiones patrimoniales, con las inversiones que realiza en la empresa. OCH, pues ustedes lo conocen, es una empresa que tiene una consultoría integral y en el campo legal apoyamos a los empresarios en el tema de separar, y eso es uno de nuestros eh, elementos más importantes de presencia en el mercado, es que nuestros clientes internamente siempre separen lo que es su inversión patrimonial, o sea, el fruto de la riqueza que han acumulado y que no está relacionada con el ejercicio de su compañía. Me refiero a activos, su casa, o otros activos no relacionados con el negocio, que los separen de su operación directa. Porque una empresa solo debe tener en sus activos fijos los equipos, maquinaria y bienes relacionados con esa operación directa. Alguien dirá, ay, pero la bodega donde yo estoy, eso está muy relacionado con la operación directa. Mira, en un concepto muy plano y muy sencillo, la bodega no se necesita para producir camisas, pero sí se necesitan máquinas para hacer camisas. Las máquinas son un activo que es relacionado con la operación directa. La bodega no, o el local comercial, o el local industrial no, porque puede ser en otro, puede ser alquilado, no necesita ser propio. A eso me refiero con que se debe es invertir en aquellos activos que son importantes para generar un recurso directamente relacionado con el objeto social de la compañía. También es clave en esa minimización, no es comprar activos por comprarlos, ni necesariamente, porque es que aquel competidor compró unas máquinas muy caras, muy bonitas y que parecieran muy productivas en Alemania y yo quiero tenerlas porque yo veo que a él le está yendo bien. Ese tipo de cosas no son que nunca se deben tomar a la ligera. Siempre deben corresponder a una planeación muy clara. Y es una planeación que va más allá de lo financiero. Es una planeación que va más allá de simplemente tener una máquina y pónganla en la bodega, sino que debe haber toda una planeación para entender cuánto cuesta poner esa máquina en funcionamiento, cuánto cuesta financiarla, cuánto cuesta o cuánto cuesta si es más moderna, que implica en costos ya sea de administración o del proceso. Hacer una planeación muy completa de su adquisición, de tal manera de que al hacerla de la mejor manera y entendiendo claramente la necesidad que tiene al interior de la compañía, se convierta en un valor agregado, una valoración mayor para la compañía y no por el contrario en un deterioro del valor. ¿Por qué? Porque normalmente
Cuando una empresa no compra de la manera apropiada, esa maquinaria, ese equipo se puede convertir en un elefante blanco que va a traer más dolores de cabeza, unos costos que no puede de alguna manera compensar y llevar simple y llanamente a que la compañía valga menos. Y al valer menos, puede ir a lo que nadie como empresario quiere, es a perder la compañía. Entonces, es importantísimo en eso de minimizar el activo fijo, es planear la adquisición muy claramente. Y obviamente, las cosas en el tiempo no son estáticas ni fijas. Hay que mantener un seguimiento constante de los activos fijos de la compañía. Es sencillo. Una máquina deja de ser eficiente, obviamente, con el tiempo, por el desgaste natural que tiene. Aquí hay que hacer un seguimiento constante de tal manera que la operatividad de la máquina no se vuelva un problema de costos que deterioren nuestra rentabilidad, y al deteriorar nuestra rentabilidad va a afectar esa valoración como empresa que estamos buscando mejorar. Entonces, es clave en esto un seguimiento constante de la eficiencia del equipo. Vamos a tocar otro punto brevemente, y es el de profesionalizar la organización y variabilizar los costos laborales. Voy a entrar a explicar un poquito más claramente qué es eso. Profesionalizar la organización, no estoy diciendo que todos tienen que tener un título universitario para que valga la pena esta empresa. No, cada cual va a tener su especialidad y obviamente una formación de acuerdo a la especialidad dentro de la empresa. Trabajo en equipo no consiste en que todos hagamos lo mismo, sino que todos hagamos lo suficiente y necesario para que la empresa salga adelante en cada una de nuestras ramas de especialidad. Hay actividades dentro de la empresa que demandan mayor capacitación, mayor preparación, mayor conocimiento. Cuando yo hablo de profesionalizar, es que tengamos en el alta gerencia expertos en cada uno de los temas, en el tema de contratación, en el tema financiero, en el tema operativo, en el tema legal. Depende, obviamente que eso depende de cada empresa. Esa capacitación constante demanda que el empresario eh, se esté preparando todo el tiempo. Si tiene pues la fortuna de tener un equipo o es una empresa con el suficiente tamaño, pues es procurar contratar el personal idóneo, preparado, experimentado, para que su empresa mantenga un nivel profesional alto, que sea mucho más permeable a un buen desarrollo de la compañía. Porque realmente en el campo empresarial no podemos improvisar. Siempre hay que hacer las cosas con mucho profesionalismo, y un equipo preparado, un equipo bien capacitado, pues va a ayudar a que ese objetivo se cumpla. Hay que mantener una estrategia para variabilizar costos laborales, las fuentes de outsourcing. En eso ha habido muchas discusiones, básicamente porque se ha pensado que eso lleva a la destrucción de la estabilidad laboral. Eh, Como macro en un país no lleva a la destrucción, pues obviamente, de la estabilidad laboral. Obviamente que una empresa, cuando sustituye parte de su equipo por una fuente, por un outsourcing, o sea, por un equipo tercero a la compañía, pues particularmente la empresa sí puede estar entrando en aparentes despidos. Pero realmente aquí el llamado no es a destruir el valor laboral que la empresa puede lograr de un equipo de trabajadores, porque también hay que entender de que hay trabajadores que no se pueden tercerizar. Son tan claves, son tan importantes para la organización, que tercerizarlos se vuelve en un problema de desarrollo estratégico para la compañía. No, me refiero a ciertas actividades al interior de la compañía que pueden ser perfectamente tercerizadas, y es una tendencia que ha cobrado fuerza últimamente. Entonces, es un elemento muy importante dentro de esa profesionalización y variabilización de costos laborales que estoy preconizando aquí para aumentar el valor de la compañía. Evitar concentración de riesgos. Ese sí que es un elemento importante, y que es el que quizás es uno de los que más lleva a destrucción de valor, a
destruir la valoración de una compañía. Me explico. ¿Por qué es así delicado? Porque aquello que esté concentrado nos hace vulnerables. Eso es una premisa que no debemos dejar de recordar como empresarios en nuestro día a día. Aquí pongo unos ejemplos. Concentración en ventas. Si yo solo tengo un cliente y no tengo 200 clientes, ¿cuál puede tener más posibilidad de tener problemas? Aquel que pierde un cliente y que ese es todos sus clientes, pues simple y llanamente desaparecen sus ventas. Obviamente el ejemplo es extremo, pero no digamos 10 clientes, se va uno de ellos, es el 10% de sus ventas que caen. Si tiene 200 clientes y se van dos, pues es el 1%. Si me hago entender por qué la concentración de ventas en unos pocos clientes es algo que nos hace vulnerables y que puede deteriorar el valor de la compañía. Y de hecho, cuando se valora una compañía, se tiene muy en cuenta cuál es la base del mercado que se tiene. Una empresa con un mercado muy concentrado afecta el valor de su compañía, a diferencia de las compañías que tienen una base muy grande por la cual generan un mayor valor de su compañía, por la sencilla razón de que tienen un riesgo de ventas muy distinto. Exactamente el mismo razonamiento es con la cartera. La cartera, cuando una empresa concentra su cartera en uno o dos clientes, obviamente, si un cliente de estos no paga, el efecto de caja en nuestra compañía va a ser mucho más severo que cuando se tiene 200 clientes o una cartera de 200 clientes y dos dejan de pagar. Porque un cliente deja de pagar, ustedes saben bien eso, porque tiene problemas, porque no pudo vender a su vez, porque tuvo problemas de mercado él, por cualquier circunstancia que impide que le pague su cartera a tiempo, o no le pagaron a él, etcétera. Hay tantas razones que ustedes como empresarios conocen y que son del día a día. Si eso pasa, eso no es inevitable en una empresa que tenga un cliente o que tenga 200 clientes. Pero créanme que es mucho más fácil de sobrellevar cuando de los 200 clientes, 5 o 6 no pagan, que cuando se tiene 10 clientes y 2 o 3 dejan de pagar. Exactamente, todo es igual en proveedores. Bueno, lo otro sí lo tengo que explicar mejor. Proveedores pasa algo parecido y allí es crítico porque estratégicamente muchas compañías dependen de un solo proveedor. Es típico de aquellas compañías que buscan importar su materia prima o que la provienen del exterior o de pronto también localmente, pero que encuentran que el único proveedor que tiene el mercado es ese. Es tal vez algo de lo más difícil de manejar, porque no necesariamente es fácil encontrar muchos proveedores y estoy seguro de que ninguna empresa, pues en general ninguna empresa va a tener 200 proveedores. Realmente la mayoría tienen un relativo, un abanico relativamente corto de proveedores. Caso, pues la empresa tiene que tener una estrategia muy clara para que esa concentración no le dé riesgos. En el caso de las empresas que tienen que hacer importaciones desde el exterior, pues tienen que estar muy al tanto de lo que sucede en el exterior. Yo en alguna ocasión puse un ejemplo, es que la guerra en Ucrania no nos afecta porque eso es muy lejos y eso es un problema de rusos y ucranianos, pero los que tenían que necesidad de productos vegetales como soya o aceite. Tuvieron muchos problemas para poder desviar o conocer otros proveedores que lo pudieran atender esa falta de suministro. O cuando pasaron los famosos incidentes del canal del Suez que se atravesó un barco, o lo que llegó a pasar hace poco con el Mar Rojo cuando eh, hubo ataques a los barcos que transitaban por allí, que tuvo que desviarse todo el tráfico, alargándose la cadena de suministros en más de 15 días, que los proveedores vieron demoradas la atención en 15, 30 días o más para atender a sus clientes. Si solo se tiene un proveedor o dos proveedores de esa clase, pues el impacto fue muy duro por tener un riesgo concentrado. Entonces, el consejo obviamente donde se puede es
multiplicar los proveedores. En bancos pasa es en el sentido de que cuando se tiene un solo banco y toda la apuesta se da con un solo banco y hay unas necesidades eventuales y un banco por alguna razón, porque cree que el riesgo ya es suficiente o porque tiene un cambio en su política interna de atender a un sector, dice ya no va más, la empresa se va a ver afectada por solo manejar un banco. Nosotros entendemos que un banco solo no debe ser eh, la alternativa de un cliente. Debe tener, dependiendo de su tamaño, obviamente, porque también el extremo de 4 o 5 bancos puede ser riesgoso para una empresa pyme, pero sí nunca debe dejar de tener siquiera 2 o 3 bancos. Cuando tiene una concentración en empleados claves, eso también es significativamente riesgoso porque esos empleados claves pueden tener el conocimiento, la preparación y todo lo que se necesita para que la empresa fluya adecuadamente. Ahí sí es muy claro que si se concentra la decisión en esos empleados claves, eso es delicado. Y aquí llamo la atención de algo. En las empresas pyme hay una tendencia muy fuerte no solo de tener empleados claves, sino que el empleado clave se llama señor gerente, señor socio. Ese socio y ese gerente es el único que toma decisiones en la empresa y eso genera dificultades en la operatividad diaria. Eso no parece obvio, pero es una generación de riesgo para la compañía, porque puede perder oportunidades por solo desear o solo cuando no hay un equipo que está al mando de la compañía, sino solo una persona. También cuando hay concentración en equipos, obviamente, esto también es muy relativo porque hay empresas que pues obviamente no pueden tener el doble equipo de todo para evitar una coyuntura de una falla. Esto estoy hablando de que tiene su más y su menos, pero en general hay un riesgo cuando se tiene equipos altamente especializados a los cuales no se les presta el debido cuidado y pueden generar un riesgo en la operatividad de la compañía. Y lo mismo pasa con los servicios que les proporcionan terceros, en los que si depende fuertemente de esto y hay algún problema que altere ese suministro, pues puede generar vulnerabilidades traídas por el riesgo. Otro elemento muy importante para mantener y mejorar el valor de una compañía o la valoración de una compañía es que no se pueden reducir gastos esenciales, como son los de mantenimiento, investigación de desarrollo y marketing. Estos gastos que son tan esenciales eh, tienen una razón de ser, de sostenerse. Quizás para muchos son lógicos, pero quiero explicarlos para los que pueden solo tener una visión de que no, pues eso es gasto. No es simplemente un gasto, porque es un gasto estratégico. Son gastos que son necesarios para poder mantener la operatividad y muy seguramente el ingreso de la compañía. El mantenimiento, obvio, si no mantenemos los equipos en una compañía, si no mantenemos nuestras instalaciones de una manera presentable, si no mantenemos todo lo necesario para que la compañía funcione bien con un mantenimiento periódico, un mantenimiento razonable, y dejamos que esto se deteriore porque estamos ahorrando gastos y costos, vamos a deteriorar lo más importante, nuestra presencia y nuestra realidad en el mercado, que no vamos a producir con la misma eficiencia, con la misma calidad, con las mismas prerrogativas cuando mantenemos nuestros equipos de una manera funcionando en forma óptima. Y siempre será más barato un mantenimiento que una sustitución de un equipo que se dañó por falta de mantenimiento. Investigación y desarrollo. Es eventual, esto pues quizás no a todas las compañías les incumbe, especialmente pues a las que simplemente comercializan, pero las compañías que producen deben mantener siempre el gasto de investigación y desarrollo para poder mantener siempre una novedad o mantener un desarrollo constante, una mayor eficiencia, tanto en los gastos como en las ventas. Y esto es un gasto clave para mantenerse en el mercado. Obviamente, como les dije en un comienzo, esto no atañe a todas las empresas. Una de las claves de por qué las empresas en el mundo, estoy hablando de las que tienen un valor en miles de millones de dólares, y los nombres son para todos conocidos, empresas como Apple, Microsoft, Nvidia,
cualquiera de los nombres que ustedes se les ocurran de todas esas empresas grandes transnacionales, son empresas que en investigación y desarrollo perfectamente tienen presupuestos del 10 y el 15% de sus ventas. Y eso ha permitido que empresas valgan más, tengan una presencia constante en el mercado y tengan una capacidad de competir inigualable. ¿Por qué? Porque la investigación y el desarrollo se puede hacer. No estoy queriendo decir con ello que una empresa como nuestra local deje de hacerlo. Cada una tiene su nivel de investigación y desarrollo, pero es importante mantener ese nivel o hacerlo lo más eficiente posible para lograr que a nivel interno su compañía tenga la capacidad de generar productos nuevos. Marketing. Marketing es clave porque anunciar es vender. Muchas veces se deja de anunciar y eso se va a ver reflejado en la facturación. Obviamente es un gasto importante para hacer. Muchas veces las empresas creen que es un gasto innecesario y superfluo. Es el gasto para la diversión, no hay tal. El marketing es un gasto clave para poder dar a conocer la compañía, para estar el mercado informado acerca de todo lo que una compañía puede atender, proveer y permitir que el mercado sea atendido. De alguna manera, el marketing es la puerta de las compañías hacia afuera. Mal haríamos en dejar de gastar allí, porque eso es cerrar esa puerta y abrir el paso a que la empresa vaya desapareciendo como presencia y como nombre en el mercado. La innovación. Claramente la innovación, ser novedosos, buscar hacer las cosas de una manera mejor, más eficiente, siempre será un, algo que a los clientes les llame la atención. No dejemos de gastar en innovación porque es clave para el futuro de la compañía. Y eso es un elemento esencial para el sostenimiento futuro de una compañía. No hay lugar a dudas de eso y aumentar el valor de esto. Estos, podríamos detallar muchos de estos elementos y quizás me faltaron algunos, pero creo que he tocado los que son más importantes. Me gustaría que si tienen alguna pregunta e inquietud, pues obviamente estoy aquí dispuesto para responderla. Creo yo que deben haber muchas preguntas, eh, pero pues, porque este es un campo muy amplio, un campo en el que tiene muchas aristas, pero nosotros aquí en OCH seríamos un aliado clave para ayudarle a usted, señor empresario. Y no es porque yo sepa mucho, sino porque yo cuento con el apoyo de un equipo multidisciplinario en el campo legal, en el campo contable, en el campo de marketing y en el campo legal, y tributario y fiscal, en el que podemos apoyarnos para poder dar una mejor apreciación de lo que es una compañía por dentro, de lo que podemos hacer como equipo, ustedes y nosotros, para hacer más fuerte su empresa. Así que aquí ustedes simple y llanamente se dan cuenta de que hay muchas herramientas y muchos elementos que se escapan un poco del control de ustedes como gerentes. Un gerente de una empresa de calzado es experto en calzado, sabe todo lo que tiene que saber sobre calzado. Y no niego que sepa mucho de la parte fiscal, de la parte contable, de la parte financiera, pero no es experto en ninguna de esas. Se defiende y es capaz de tomar decisiones en el día a día, pero debe apoyarse para ya una mayor valoración en verdaderos expertos que le ayuden a hacer su negocio más fuerte. Doy paso a las preguntas y aquí encantado de resolverlas. El riesgo siempre es una situación en la que hoy no se da, pero mañana puede darse, afectando adversamente lo que la compañía está haciendo en un momento determinado. Entonces, cuando yo lo mencioné desde el punto de vista de la concentración, y mencioné la concentración como un evento coadyuvante de riesgo, porque riesgos siempre existirán, solo que la concentración acelera y fortalece ese riesgo. La palabra fortalece tal vez no es esa, pero sí genera
la posibilidad de que ese riesgo se presente con mayor incidencia. Entonces, ese riesgo de alguna manera, por ejemplo, cuando yo tengo una concentración de ventas y en una poca cantidad de clientes, y esa poca cantidad de clientes, uno de ellos deja de comprarme, me está bajando mi nivel de ventas. Al bajar mi nivel de ventas y yo no soy capaz de responder en costos y en gastos, lo que voy a entrar es una menor rentabilidad. Y al entrar en una menor rentabilidad, voy a generar una menor capacidad de efectivo y de EBITDA, que fue la variable que les expliqué más temprano. Y al generar menor EBITDA, hago menos atractiva la valoración de la compañía, porque la valoración de la compañía está determinada por mi capacidad de generar efectivo. Y así sucesivamente. Si yo estoy muy concentrado en un determinado activo y lo pierdo o lo veo afectado, voy a tener la dificultad de no poder desarrollar mis ventas como las debo tener, o me va a costar y voy a tener efecto en la rentabilidad, y en la rentabilidad a su vez en el EBITDA, y en el EBITDA, por supuesto, en el valor final de la compañía. Ese punto es muy importante porque a veces en las empresas se olvida que un activo esencial, un activo importante, además de las máquinas, además de los equipos, además del activo humano, el capital empresarial, el capital humano involucrado en la empresa, está el activo en conocimiento, el tema de la propiedad intelectual, y es un tema que las empresas descuidan mucho, porque ese es un activo que no tiene no se tiene la suficiente conciencia en las empresas de que se debe valorar. De hecho, en la valoración de empresas, no es que se valora es todo el establecimiento de comercio, pero la valoración de marca y la valoración de propiedad intelectual es un ejercicio per se de valoración que debe hacerse para poder, digamos, entender lo que agrega a la compañía como un todo. Entonces, en ese orden de ideas es clave que las empresas entiendan que la valoración de su propiedad intelectual tiene una incidencia muy importante en el valor de la compañía y los protege, porque perder una marca o perder una propiedad intelectual que no ha sido debidamente protegida por derechos de autor, por la legislación, es perder un activo que lo puede llevar a perder básicamente eh, el mercado y quizás las ventas en un 100%, porque un competidor o alguien de mala fe se apropia de esa marca, aprovechando que no fue protegida, y realmente eso es como si a una empresa le sacaran todas las máquinas.